Bienvenido, doctor Romero, y cuéntanos cuál es el objetivo de la visita aquí en este foro o en este seminario al cual ha sido invitado por la Universidad de Oslo. Bueno, por un lado nuestro trabajo como defensor de derechos humanos es promover los derechos humanos y promover precisamente la libertad de las personas que se encuentran, por cierto, recluidas por motivos políticos en Venezuela. En ese sentido, el gobierno de Noruega y los noruegos son un importante factor, ya que en este país se ha, digamos, identificado como respetuoso de la paz, de los derechos humanos y promotor inclusive de los diálogos y de las mediaciones hacia la paz y hacia las salidas democráticas y de justicia en los países. Venezuela está en una situación donde la violación de los derechos humanos cada día es más grave, desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista cualitativo. Tenemos diversos casos de detenciones arbitrarias, más de 12.000 detenciones arbitrarias por motivos políticos del año 2014. Y hoy día hay una cifra de 234 presos políticos que va aumentando y disminuyendo dependiendo de las circunstancias. Evidentemente, para mí como director de una organización, quizás la organización más grande de Venezuela, con más de 4.000 activistas, lo fundamental es que se liberen a los presos políticos y se haga entender a este gobierno, el gobierno de Venezuela, que esto representa un costo importante internacional y que la libertad es el objetivo esencial para, digamos, obtener las relaciones internacionales positivas que todo gobierno requiere. Aquí pues vamos a hablar de esta situación, sobre la situación de Venezuela, pero más allá de hablar de la situación es buscar también cómo los diferentes representantes del mundo pueden colaborar o ayudar a reducir esta represión que existe en Venezuela, porque la presión internacional, la importancia que se le dé internacionalmente a la violación de los derechos humanos, hace definitivamente que los países o los gobiernos reaccionen por el costo político que esto implica. A los medios internacionales, el señor Larry DeVoe, representante de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, dice que Venezuela no necesita ayuda humanitaria, ellos tienen la capacidad para comprar los alimentos y las medicinas. ¿Cuál es esa situación de la que él dice que no acepta ayuda humanitaria? El gobierno en este sentido actúa políticamente. El gobierno ha venido teniendo esa mentalidad, esa filosofía, por decirlo, que es más hasta un tema pareciera ideológico, que el que otros gobiernos ayuden humanitariamente implica una injerencia, implica una ruptura de la soberanía. Lo cierto es que en Venezuela se vive una situación humanitaria crítica, tenemos escasez de alimentos, escasez de medicinas, sobre todo estos dos rubros importantes. Hay organizaciones de derechos humanos trabajando muy duramente en que se obtenga pues, este canal, digamos, humanitario, que no es más que permitir que gobiernos extranjeros puedan llevar insumos a Venezuela. Cualquier venezolano que usted le pregunte, le puede decir que evidentemente hay una situación de escasez grave, repito, tanto de alimentos primordiales como de medicina. Ahora bien, ahí viene el punto también de la intervención, de la participación de los gobiernos, de la facilitación de los gobiernos extranjeros, para hacer entender al gobierno que la ayuda humanitaria es simplemente eso, una ayuda para proveer de algunas necesidades materiales a los venezolanos. Como defensor de los derechos humanos, ¿podemos decir que en la actualidad existe un genocidio en Venezuela? Bueno, creo que no aplicaría en ese sentido el genocidio de conformidad con el Estatuto de Roma de la Corte Internacional, es más la actuación de un Estado contra una población de una manera pues violenta. Para mí lo que existe es, evidentemente, en ese sentido, si hablamos de esos términos, si ha existido y existen crímenes de lesa humanidad en virtud del esquema sistemático de persecución política. Yo creo que hablar de utilizar esas palabras tan grandes para referirse a unos temas muy concretos como repito, la necesidad de ayuda humanitaria, la necesidad de que se promueva la democracia y se promueva el desarrollo que ha venido fracturando, de alguna manera coartando el gobierno nacional, es lo importante que debemos hablar. Yéndonos en el enfoque de
ayuda humanitaria, la reciente visita que hizo el secretario de Estados Unidos, Rex Tillerson, hablando sobre una posible sanción a PDVSA, ¿eso ayudaría en algo a tumbar el régimen de Maduro? Pero nuestro objetivo no es para nada político, digamos, como organización de derechos humanos. Los temas políticos se hacen quizás un poco confusos, hay que entender realmente qué es lo que se busca y los objetivos concretos. Para nosotros lo importante es que se respeten los derechos humanos, se promuevan y se reduzca la represión del Estado, y eso es lo fundamental. Todo gobierno, todo país, está obligado a observar las violaciones de los derechos humanos en otro país. Nosotros en Venezuela estamos obligados a ver las violaciones de los derechos humanos si existiesen en Noruega, o si existiesen en España, o si existiesen en Colombia. Estamos obligados también a observarla, y eso es lo que yo creo que es fundamental. Si todos los países del mundo, no Estados Unidos, tuvieran una misma política de observación estructurada para lograr que eso ocurra, nosotros lo respaldaríamos, pero eso sí, respetando, entre otras cosas, sí es importante entender esos conceptos de soberanía y el concepto también de respeto a los derechos humanos de los venezolanos. O sea, no queremos salir de una situación de respeto a los derechos humanos para entrar en otra. Doctor Romero, la ayuda humanitaria que necesita Venezuela la está encaminando las Naciones Unidas a través de los cascos blancos. Esto quiere decir que podría existir una intervención o una invasión hacia Venezuela obligatoria para poder terminar con esta crisis de escasez de alimentos, de medicina, de la gente que se está muriendo, los niños que se están también muriendo en los hospitales. Bueno, repito lo que decía anteriormente, y el tema es lograr que esa ayuda llegue. Yo creo que a veces cuando uno utiliza conceptos de injerencia o de lo que sea, entramos entonces en una interpretación o manipulación política que lo que trae es precisamente el retroceso o la no posibilidad de continuar con alguna conversación en ese sentido. Nosotros creemos en la ayuda humanitaria, eso es fundamental. Yo creo que los venezolanos están esperando que la situación se mejore, pero hay toda una serie de elementos en los cuales hay que trabajar. Por eso los países, por ejemplo, países como Noruega, países como los que estén dispuestos a colaborar, son importantes a los efectos de lograr de alguna forma hacer entender al gobierno nacional que para poder progresar, para poder incluso políticamente ser aceptados, deben entender que el respeto a los derechos humanos y el respeto a los derechos humanos en términos amplios, lo que implica de los derechos humanos civiles y políticos, y también los sociales, económicos, son un factor esencial para una transición democrática de justicia y de paz. Usted ha tenido recientemente una visita con el Ministerio de Relaciones Exteriores aquí en Noruega y con el Parlamento. ¿Puede contarnos cómo fue esa visita? Son visitas de cordialidad, la verdad, ¿no? Nosotros, cuando pasa un país, pues si soy invitado, ciertamente converso sobre la situación, sobre mi organización, a los efectos de también prestar, digamos, la colaboración en cualquier información que se requiera sobre la situación de Venezuela. Como venezolano, como representante de derechos humanos en Venezuela, ¿qué espera de Noruega para Venezuela? Primero, Noruega, como decía, es un país respetuoso de la paz, de los derechos humanos, y se ha caracterizado por eso. En ese sentido, la observación de los noruegos en términos generales es importante para nosotros, la observación de lo que está ocurriendo, por un lado. Y por otro lado, Noruega puede ser un país que puede ser, de alguna forma, si así el gobierno acepta términos y condiciones reales de un diálogo real, honesto, ¿sí? que abra realmente las puertas a diferentes sectores de la sociedad, Noruega probablemente pudiera ser un canal, un facilitador en ese sentido. Gracias, doctor Alfredo Romero, por esta entrevista. Bienvenido a Noruega nuevamente. Este es un informe de Enrique Salinas.